Feliz día, feliz mañana. Vamos también, feliz último día de la semana para muchos lugares, último día de trabajo por esta semana. Vamos a compartir esta palabra del Señor, esta buena noticia. Lectura del libro del Génesis. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios le ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se le abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelente para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió. Después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaba que le pusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando el cielo, suspiró y le dijo: Éfata, que quiere decir ábrate. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él le mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra, el Evangelio, nos dice que Jesús, atravesando la región de Decápolis, le llevaron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaba que le pusiera las manos. Pero acá la manera como Jesús va a hacer este milagro es muy distinto a los milagros que Jesús hace, porque en este milagro nos dice el Evangelio que apartó a un lado de la gente y lo llevó a un sitio a solas, al sordo y tartamudo, porque siempre veremos a Jesús haciendo milagros en medio de la gente, ¿sí? Cuando estaba en la sinagoga, cuando sanó la mano de aquel tullido que lo puso en medio de la sinagoga, ahí en medio de toda la gente que estaba en la sinagoga,
y Jesús le dio la sanación. Pero en este caso, Jesús toma otra actitud. Nos dice que llegó y apartó al hombre, al sordo y tartamudo, lo apartó, lo sacó de la gente, lo llevó a un sitio a solas, y luego le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando el cielo, suspiró y le dijo éfata, que quiere decir ábrate, y en el momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Ese milagro, que es un milagro muy peculiar de Jesús, porque se sale del ámbito de los milagros que Jesús hacía en medio de la multitud. A este lo llevó a solas. Primero lo apartó, ¿sí? Lo apartó, porque es muy importante nosotros en la vida, cada día, saber apartarnos del bullicio, de la gente, del ruido, y también apartarnos un momento de nuestra familia para tener un encuentro con Jesús. Y Jesús quería tener un encuentro a solas con aquel hombre. Posiblemente aquel hombre necesitaba una ayuda especial, no solamente escuchar y hablar, posiblemente necesitaba también una ayuda interior, sanar cosas en su corazón, sanar posiblemente un pasado de su niñez, necesitaba sanar también su corazón. Y por eso quiso estar a solas con aquel hombre, porque el Señor quiere estar a solas con nosotros. El Señor quiere estar a solas con nosotros. En el momento en que nosotros tenemos un contacto más intenso con Dios, es cuando estamos a solas con Él. Sí, los retiros nos puede hacer bien, los grupos de oración nos puede hacer bien, pero el contacto más claro que vamos a tener, el contacto más íntimo, es cuando estamos a solas con Dios. Ese es el contacto más directo que tenemos con Dios. Por eso es importante estar a solas con Dios, porque Dios quiere estar con nosotros a solas, porque Dios posiblemente nos quiere curar muchas cosas, muchas cargas que llevamos en nuestro corazón. Por eso nos dice Él, si su carga es pesada, entrégueme su carga y le hago su yugo llevadero. A veces nosotros tenemos tantas cosas en el corazón que nos inquieta, que nos amarga, que nos entristece y a veces hasta nos enferma. Pero para eso necesitamos tener ese contacto íntimo con Jesús, estar a sola con Él. Y posiblemente aquel hombre necesitaba también esa sanación interior, estar a solas un momento con Jesús. Pues hermano, es importante todos los días tener un momento a sola con Jesús, alejarnos del bullicio, de la gente, de la familia, estar cara a cara, a sola con Jesús, y verá cómo el Señor irá sanando muchas cosas en nuestro corazón, para así de esa manera tener nosotros una vida con más paz, más tranquilidad, felicidad. Y luego nos dice que lo sanó, ¿sí? Colocó sus dedos en los oídos, luego le tocó la lengua con saliva y aquel hombre quedó sano. Aquel hombre comenzó a oír, comenzó a hablar. Y es que hay tres problemas para nosotros no oír. A veces por naturaleza, la naturaleza humana, la persona por naturaleza nace así, no puede oír. Otras veces porque no quiere oír, su voluntad es no oír. Y una tercera también es que le imponen oír lo que quieren que él escuche o ella escuche. Hay personas que por naturaleza nacen sordos, pero hay personas que por voluntad no quieren oír, se cierran a oír todo aquello que le es bueno para su vida, se cierran a oír todo aquello que les sirve en su vida, es decir, se están cerrando a oír. Y también el que sabe oír sabe distinguir qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve, para desechar lo que no le sirve, quedarse con lo que le sirve. Y eso es
saber oír, saber decidir, saber discernir. Pero hay personas que no tienen la voluntad de oír y por eso veremos que como se cierra a oír especialmente lo que le sirve a él o a ella, veremos equivocación tras equivocación en su vida. Y hay otros que le imponen lo que tiene que oír, ¿sí? En lugares, en países donde es gobernado por ideologías malsanas y lo ponen a oír esa ideología malsana y esa ideología malsana la escuchan por televisión, por radio, porque quiere que las personas se coman toda esa ideología, todo ese ruido que no ayuda. También es otra manera. Pero Jesús, ¿qué pasó con Jesús? Jesús vino a liberó al hombre para que el hombre pudiera oír. Dejemos que Jesús nos libere a nosotros para que así de esa manera nadie nos pueda esclavizar a nosotros, para que oigamos lo que no queremos oír, para que sepamos oír lo que queremos escuchar. Dejemos que el Señor nos libere, porque cuando el Señor nos libera no vamos a ser esclavos de ningún tipo de ideología, de ningún ruido que no nos ayude a nosotros. El Señor nos hará libre y así de esa manera vamos a oír, pero vamos a oír y desechar lo que no sirve. Por eso es importante dejar que el Señor nos libere, pero para que el Señor nos libere debemos retirarnos, estar con Él a solas, para que Él nos enseñe a oír y también para que nos enseñe a hablar. Aquel hombre fue sanado también, comenzó a hablar y para hablar también vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para saber hablar, que antes de hablar sepamos pensar, porque el que sabe pensar sabe hablar y el que no sabe pensar a veces dice muchas cosas que luego pues se arrepentirá, a veces hará mucho daño y a veces cuando el daño está hecho pues difícilmente se puede recoger un balde de agua que se tira al piso y si queremos recoger esa agua que tiramos al piso ya es imposible y a veces cuando no sabemos hablar, que nos dejamos llevar por nuestras emociones sin saber hablar, pues nos pasa así. A veces herimos muchas personas. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar. Pidámosle al Señor también que nos enseñe a hablar, pensar antes de hablar, saber oír y no ser esclavo de nadie, porque el Señor nos liberó a nosotros para saber oír, para saber escuchar, para saber hablar, pero para eso necesitamos estar a solas con Jesús y así verá cómo nosotros vamos a aprender muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar y una de ellas es esa, saber oír, saber escuchar, saber hablar. Vamos a finalizar en mano de María, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.